Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy es un gran domingo, un domingo grande, un momento importante en la vida de la Iglesia. Celebramos nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo, conocido más como la, creo que solemnidad de Corpus Christi. Y para reflexionar sobre este tema desde el punto de vista espiritual y pastoral, hemos invitado a Fray Valentín Pesente. Él es sacerdote capuchino. Hermano Valentín, muy buenos días. Gracias por tu disponibilidad para compartir con la teleaudiencia. Buen día, doctor. Un saludo de paz y bien a todos aquellos que nos acompañan a través de Esto dice la Iglesia. Qué gusto, qué bueno poder estar aquí en este día y felicitar a todos por estar celebrando esta gran solemnidad, la solemnidad de Corpus Christi, una fiesta eucarística donde estamos invitados a manifestar públicamente nuestro amor a Dios, a Jesucristo, que está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Qué bueno. A ver, podemos hacer una... Estaba leyendo por ahí que creo que fue en el siglo XIII que se inició un sacerdote que no creía, o sea, que dudaba, entraba en dudas frente a que la presencia real en el vino y en la hostia del cuerpo y de la sangre de Cristo, y se fue, peregrinó a Roma y pidió una prueba de fe. Y cuando fue y celebró la misa, entonces que su ornamento tuvo sangre real, y entonces que ahí comenzó el tema del Corpus Christi, y uno de los papas, no recuerdo quién, y otro, pero en fin, el Corpus Christi, que en realidad es un jueves, no un domingo, generalmente, pero después por razones pastorales lo cambiaron, lo instituyeron después, inmediatamente después de Pentecostés, a partir de aquel hecho. Y es una de las solemnidades que el católico vive más intensamente, hermano Valentín. ¿Qué reflexión te merece el tema? Asimismo, yo creo que es importante recordar un poquitito la parte histórica para poder también entender de dónde viene esta hermosa celebración. Inicia primero con una monja en un monasterio en Bélgica. Ella tiene ciertas visiones de Jesucristo, de Dios, que piden a ella que hablen, que haga todo lo posible para instituir la fiesta de devoción a la Eucaristía. Claro que dentro de la Edad Media sabemos que había así ciertas desviaciones en relación a la Eucaristía, que las personas comulgaban, cuando comulgaban una vez al año, al menos, solo esto, las personas iban y participaban de la misa solo en el momento de la consagración, después se iban a otra iglesia, y entonces Dios se manifiesta a esta monja y pide a ella que haga todo lo posible para instituir, para declarar una fiesta eucarística. Y ella entonces inicia con un grupo, con su director espiritual, a convencer al obispo del lugar de Bélgica donde estaba este monasterio. Y entonces el obispo en primer lugar instituye una fiesta local, inicia solo en esta diócesis, esta fiesta de Corpus Christi, donde manifestaban su amor a la Eucaristía, donde hacían cierta procesión, donde celebraban esto de forma pública, no solo dentro de la iglesia, salían ya por las calles. Y unos años después, aproximadamente 20 años después, porque esto fue en 1246, en 1263 ocurre esto, doctor, que usted ha recordado, este milagro eucarístico ahí alrededor de Roma, o cerca de Roma, en Bolsena, un sacerdote que se iba de peregrinación a Roma y mientras presidía la misa le asaltó una duda muy grande diciendo, ¿será que en este pedacito de pan está verdaderamente el cuerpo de Cristo? ¿Está Cristo o es Cristo? ¿Será que en este poquitito de vino es la sangre de Cristo? Entonces, a partir de este momento, el sacerdote, cuando va a partir la Eucaristía,
esta Eucaristía inicia a gotear sangre, sangre verdaderamente humana, incluso el corporal manchado de sangre, hasta hoy puede ser venerado ahí cerca de Roma, en Orvieto, un lugar así muy hermoso. Tuve la gracia de también visitar este lugar. Y a partir de esto, entonces, el Papa Urbano IV instituye esta fiesta que después se va universalizando hasta llegar a lo que es hoy para nosotros esta gran solemnidad de Corpus Christi, pero que inicia con una monja, podemos decir, en una visión de que después Dios va haciendo todo lo posible para que esta fiesta eucarística sea instituida universalmente. Qué bueno, gracias por esa contextualización histórica. El otro aspecto, antes de entrar en la cuestión más pastoral, hermano Valentín, y padre, sacerdote, ¿verdad? Solo que ellos están más acostumbrados a que se le diga hermano, es la vivencia del pueblo católico de esta solemnidad. Hasta hoy incluso persiste esto con el adorno que se hace en los templos de flores, las procesiones, las solemnes procesiones de Corpus Christi. Recuerdo en mi niñez, para nosotros era sagrado ir a la Catedral Metropolitana de Asunción a seguir la procesión del Corpus Christi, la misa y la procesión. Es decir, ¿por qué pega tan fuerte esta fiesta en una de las celebraciones litúrgicas importantes para el católico? Sí. Yo creo, doctor, que en primer lugar tiene así todo este arraigo popular porque nace de una devoción popular, podemos decir. No es una fiesta que fue instituida desde arriba, que el Papa dijo, bueno, tenemos que aumentar la devoción a la Eucaristía, que nace del pueblo, de un monasterio, del pueblo de esta diócesis, que va entonces invitando a toda la iglesia a vivir esta dimensión. Y parece que está un poco así en el inconsciente o en el consciente del pueblo la importancia de manifestarse públicamente. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, la celebración de la misa, claro que es una celebración pública, pero estamos ahí encerrados dentro de la iglesia, estamos, podemos decir, un poquitito más cerrados. Y la fiesta de Corpus Christi es salir por la calle. Y algo que una vez me llamó la atención y comparto con ustedes aquí también en este momento, cuando yo estudiaba teología en Brasil, estaba haciendo mi experiencia pastoral con un sacerdote capuchino en una periferia de una ciudad llamada Londrina. Y ahí en Brasil es feriado el día de Corpus Christi, se hacen una procesión muy larga, se adornan las calles, las casas. Y este sacerdote dijo, vamos a hacer la procesión. Vos va a iniciar a animar esta procesión. Y yo todo piadoso iniciaba, bueno, aquí está Jesús y todo esto. Y me dejó hacer un poquitito y me dijo, me dé aquí el micrófono que yo te voy a enseñar cómo se anima una procesión de Corpus Christi. Y agarró el micrófono y ahí él iniciaba a decir, pueblo de esta ciudad, aquí somos nosotros los católicos, públicamente queremos hacer con que ustedes sepan que nosotros adoramos a nuestro Dios que está presente en esta Eucaristía. Y yo creo que esto es importante, manifestar públicamente este amor, claro que con devoción, con piedad, con cuidado, con esta espiritualidad, pero el pueblo quiere manifestarse también y quiere mostrar que ama a Dios que está presente en un pedazo de pan para nosotros los cristianos católicos. Excelente, y en algunos países como en España es impresionante, las cofradías, sí, cómo se preparan para el tema del Corpus Christi, es impresionante. Bueno, eso es un poco la parte religiosa, la parte histórica. Ahora tenemos que preguntarnos, el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, esta solemnidad de Corpus Christi, ¿a qué invita a la iglesia y a qué nos invita a cada uno de los bautizados? Bueno, seguramente que a muchas cosas nos invita, doctor. Yo creo que al celebrar o al vivir este momento de esta solemnidad de Corpus Christi, por un lado estamos invitados a crecer en el conocimiento, toda la parte de formación, de catequesis y todo esto, de que en la Eucaristía, en este pedazo de pan y un poquitito de vino, está verdaderamente nuestro Dios
con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Entonces, creo que es un momento en que la iglesia tiene que aprovechar para insistir en la catequesis. El fin de semana pasado tuvimos congresos o precongresos eucarísticos en todas las parroquias, pero creo que es poco esto, tendríamos que hacer más, formar a los niños, ir inculcando en los niños esta importancia de la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero no solo una importancia mental, porque a veces sabemos. Yo creo que lo más importante es lo vivencial, es que nosotros también podamos ser Eucaristía cada día en el mundo. Yo creo que este es el gran desafío para todo cristiano. Conocer, saber, ser consciente de la presencia de Cristo, participar conscientemente en la celebración eucarística, pero después vivir esto en el mundo. Y creo que es ahí donde tenemos cierta dificultad o donde nos aplazamos un poquitito. Por eso, cada celebración de Corpus Christi creo que es una importante oportunidad que tenemos para crecer y para también nosotros desde la iglesia tratar de formar a nuestros fieles también en este doble movimiento hacia Dios y también hacia el ser humano. Incluso en este Corpus Christi del año 2021 se inscribe dentro del año de la Eucaristía que la Conferencia Episcopal proclamó para vivir todo este año 2021 y tiene relación con lo que acabas de decir, hermano Valentín, el tema de necesitamos entender y vivir la Eucaristía, porque lejos estamos de eso. Pastoralmente en ese sentido es un desafío muy grande. Es más, ahora en algunos lugares del mundo está el síndrome del templo vacío. No por la pandemia, sino porque ya está nomás luego vacío. Eso también implica que a lo mejor no estamos entendiendo realmente lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo que se celebra en la Eucaristía. Asimismo, en muchos lugares del mundo, claro que por la edad hay muchos ancianos, entonces todo se dificulta, además con la pandemia ahora. Pero creo que en Paraguay tenemos la gracia de tener niños, jóvenes y todo esto, y por más que tengamos la participación, yo creo que nos falta mucho todavía a crecer en este conocimiento. Claro que por un lado saber intelectualmente, conocer lo que enseña la iglesia, saber lo que es la misa. Justo el precongreso que fue preparado por la Conferencia Episcopal para las parroquias trataba un poquitito esto, las charlas formativas invitaban a esto, partiendo del catecismo de la Iglesia Católica, tratando el tema del misterio, o sea, la parte teológica, la parte celebrativa, las partes de la misa, conociendo todo esto, pero también tratando después un poco la vivencia. Yo creo que todas estas dimensiones tienen que caminar juntas, pero a mí me gustaría, o mi deseo, mi anhelo sería que todo esto pudiera ser tratado ya desde la catequesis inicial, que los niños fueran creciendo en esta formación eucarística para después poder vivir mejor, para después poder dar este testimonio eucarístico, para después entonces poner en práctica esto, porque a veces tenemos mucha dificultad, incluso nosotros, porque somos un poco intelectualistas y vivimos desde nuestra razón, pero hay que vivir esto también desde nuestro corazón. Muchas gracias, hermano. En esta primera parte vamos a ir a una breve pausa y después retomamos un poco las consecuencias pastorales en la vida del cristiano de la celebración del cuerpo y de la sangre de Cristo. Estamos en esta mañana de domingo, día de Corpus Christi, haciendo una catequesis sobre esto, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, sobre la Eucaristía, sobre lo que significa en nuestra vida como cristianos y que también a qué nos invita, a qué nos impulsa, a qué nos empuja para reflexionar sobre este tema y hacer la catequesis. Nos acompaña en esta mañana el hermano Valentín Pesente. Él es sacerdote capuchino y un gran comunicador. Siempre da gusto escucharte, hermano.
Estaba pensando en el tema de la vivencia de la Eucaristía, y sobre todo que el cuerpo de Cristo está presente en la hostia consagrada, en el vino consagrado, en la Eucaristía, pero eso debe prolongarse hacia la comunidad, porque si no es incompleta. Sobre todo prolongarse y ver que ese cuerpo de Cristo está presente en el hermano. Creo que es San Juan Crisóstomo el que escribió muchísimo sobre el tema de la Eucaristía, y él dijo en algún momento, una de sus expresiones es: ¿de qué vale que tengas los mejores manteles y las copas de oro y otras cosas, y al salir del templo está tu hermano postrado y no ves allí a Cristo necesitado? Un poco ese divorcio entre la celebración y la vida, hermano. ¿Podemos reflexionar un poco en ese sentido? Sí, yo creo que es un tema muy importante y que veo, yo no como crítica, pero veo como que una de las principales dificultades de todos nosotros los cristianos, incluso iniciando por nosotros mismos, que tenemos, yo no digo el deber, sino que el derecho de presidir la misa, de comulgar todos los días, porque nosotros los sacerdotes tenemos este derecho. Dios se viene a nosotros todos los días y a través de nuestras manos está presente en la hostia. Pero después nos cuesta un poquitito. ¿Por qué? Porque somos fruto, doctor, un poco de esta filosofía griega que divide todavía el cuerpo de la mente y todo esto, y que pensamos que al participar de la misa, al irnos a la iglesia el domingo, a estar allí, escuchar, o a veces no escuchar lo que dice el país, pero estar ahí una hora en esta celebración, esto nos tranquiliza la conciencia y después podemos salir de ahí a hacer lo que queremos. Por ejemplo, seguramente ya nos tocó muchas veces a nosotros salir de la misa o salir de la iglesia el domingo, el lunes salir de nuestro trabajo ya coimear al policía porque hemos pasado el semáforo rojo, en el trabajo pensando cómo puedo sacar provecho de esto, cómo puedo ganar más esto, cómo puedo engañar al otro. Es un poco lo que recordabas, doctor, toda esta gran predicación de este gran santo San Juan Crisóstomo que nos invitaba a esto. Yo creo que sí, tenemos que tener el mantel más lindo, tenemos que tener el copón más lindo, porque San Francisco de Asís, que tenía un gran aprecio para con la Eucaristía, pasó su vida visitando a iglesias abandonadas con una escoba y limpiando esta iglesia y adornando el sagrario y cuidando de la Eucaristía. Él decía que lo más importante que nosotros tenemos en este mundo no es suficiente para contener a Cristo, porque ahí en la Eucaristía está verdaderamente Cristo. Ahora, esto debe tener una implicancia en mi vida. Yo no puedo comulgar el domingo y después llegar a casa y pelearme con mi familia y todas estas cosas, que trato de insistir un poco también en la predicación, porque a veces nosotros vamos olvidándonos. Es la implicancia práctica de la Eucaristía. Y creo que esto puede ser un poco solucionado, puede ser resuelto cuando nosotros tratamos de encarnar la Eucaristía en nosotros. Justo antes de iniciar el programa estábamos hablando aquí que nosotros vamos transformándonos en lo que comemos. Así estábamos haciendo unos comentarios ahí de la comida que queríamos comer ahora por San Juan. Si comemos a Cristo, no podemos ser diferentes de Cristo, o no deberíamos ser diferentes de Cristo, y muchas veces somos diferentes de Cristo, nos cuesta. Entonces es un gran desafío y que esto hay que ser trabajado día a día, pero principalmente yo creo que hay que ser trabajado en la catequesis. Por eso me parece que los programas de catequesis tendrían que insistir mucho en esto. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo visualizas desde tu experiencia pastoral? Es lo mismo lo que sucede conmigo como responsable de pastoral social de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Esa es una dimensión bastante ignorada en la vida pastoral de la iglesia. Y vos vas a encontrar en todas las parroquias y capillitas, nunca va a faltar catequesis. Siempre va a haber grupos de primera comunión, de confirmación. En todas las parroquias y capillas nunca va a faltar liturgia.
liturgia, misa y otras liturgias en las parroquias donde hay un ministro ordenado. Ajá. O celebraciones de la palabra o para liturgia, pero las capillas hacen un esfuerzo en reunirse en torno a la palabra de Dios. Pero en la mayoría de las parroquias del país puede no existir pastoral social. Sí. No existe, no está organizado, no se piensa en la dimensión de la caridad, no se piensa en la dimensión testimonial. Y entonces siempre nosotros en pastoral social decimos también, hay que insistir esto desde el vamos, desde la catequesis, en la formación del clero, en todos los ámbitos, doctrina social de la Iglesia. Un poco es en ese sentido también este tema de la Eucaristía, porque es centro y culmen de nuestra fe, de nuestra vivencia cristiana, pero será centro y culmen en la medida en que entendamos que la misión evangelizadora de la Iglesia, por un lado, y por otro lado, el tema de nuestra vivencia tiene que tener todas estas tres patas. Le falta una pata y se cae en la mesa porque tiene tres patas. Sí. ¿Cómo visualizar el tema de que en la catequesis, el tema del cuerpo de Cristo, la Eucaristía, ya entre profundamente con todas sus consecuencias? Yo creo que en primer lugar, la primera catequesis que nace es la familia, papá y mamá. Entonces, valorando esto y después vivenciando esto también en la vida diaria. Uno puede decir, pero ellos no tuvieron la formación. Pero cuando nosotros tratamos de llamar la atención en la misa, yo hice varias experiencias de celebración litúrgica con adultos, misa de la familia, misa con niños, y creo que hay resultado cuando hay una insistencia en algunos temas. Y esto aprendí de este mismo sacerdote capuchino que me enseñó a hacer la procesión de Corpus Christi. Él también era formado, había estudiado en Roma, teología pastoral, y él decía así, los temas que son débiles en la comunidad, nosotros tenemos que insistir en cada homilía de nuestra parte y después invertir todo lo que sea necesario en la formación de catequistas, de líderes, para que este tema pueda seguir ir tomando carne también en la vida. Entonces, él en cada homilía, por ejemplo, cada año él decía, estos tres temas vamos a trabajar este año en nuestra parroquia. Y en cada homilía, él preparaba su homilía, él tenía ya 70 años y escribía su homilía todavía, iniciaba a preparar el lunes la homilía del domingo siguiente. Y entonces él trataba de encajar dentro de su homilía estos tres temas. Por ejemplo, Jesús habla esto, en nuestra comunidad esto se traduce de esta forma, viviendo la Eucaristía, cuidando de la catequesis, y ahí me acuerdo que uno de los temas o los tres temas importantes en la comunidad donde estábamos era el diezmo, el aporte material para la manutención de la comunidad. Entonces, él siempre trataba de encajar estos tres temas dentro de su reflexión, dentro de su homilía. Y creo que si nosotros los sacerdotes hacemos este esfuerzo, ponemos también este empeño en nuestra predicación, recordando todo esto, tratando de llamar a la atención a los padres que inculquen en sus hijos, pero que vivan también la Eucaristía, creo que es un paso fundamental. Y después el segundo paso es dar posibilidad a catequistas que se formen, es propiciar momentos formativos, porque a veces, claro que con mucha buena voluntad las personas se disponen a dar catequesis, pero no tienen una formación así que puedan explicar a los niños, por ejemplo, el misterio de la Eucaristía con palabras que ellos puedan entender. Entonces creo que estos dos puntos son importantísimos para poder mejorar un poco esta situación, doctor. Es interesante ese tema de ser reiterativo sobre los temas que querés instalar. Otro que se formó en teología pastoral y siempre me ha dicho eso es Monseñor Juan Bautista Gavilán. Él se formó en teología pastoral en Roma y decía, uno tiene que instalar, en cada homilía tiene que insistir sobre, en determinadas circunstancias, claro. Sobre todo él hablaba con los confirmandos, como dándoles una misión. Bueno, y el Papa Francisco es un poco el método, la pedagogía del Papa Francisco.
él retoma y retoma y retoma y retoma los tópicos que a él le interesan en todos los documentos que emite, en sus homilías, en sus mensajes. Es interesante esa pedagogía. En 2 minutos te dejo la libertad de una reflexión que quieras hacer sobre esta gran solemnidad del Corpus Christi, hermano Valentín. Me ha llamado la atención una parte de la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya para el año de la Eucaristía, que creo que viene a iluminar un poco todo esto que estamos hablando aquí, doctor, que dice: hay hambre y sed de una vida digna. Muchas familias tienen que dedicar gran parte de su tiempo y energías para conseguir una alimentación deficiente e insuficiente. Nuestra iglesia debe profundizar su compromiso en la erradicación de la pobreza, que todos puedan acceder a la comida festiva y a la reunión significativa simbolizadas en la Eucaristía. Yo creo que esto resume un poco, o es el objetivo, debería ser el objetivo de todos nosotros celebrando Corpus Christi. Manifestar nuestra fe, claro que con todo el tema de la pandemia, aquí en nuestra arquidiócesis vamos a tener una procesión aérea, pero manifestar nuestra fe públicamente, sea en mi parroquia, haciendo un momentito de adoración, pero después tratando de erradicar estas deficiencias que tenemos, porque de nada sirve alimentarse con la Eucaristía y no extender la mano al necesitado, no compartir la comida que yo tengo, no ser solidario con el que necesita, porque si no, no voy a ser una persona eucarística. Yo tengo que aprender a hacer Eucaristía, acción de gracias, pero entrega. La Eucaristía es esto, es la entrega de Cristo por nosotros, así que vivamos también nosotros esto, busquemos erradicar el hambre de dignidad, el hambre físico, por supuesto, que también existe, y seguramente así seremos una nación, un pueblo, una iglesia eucarística. Y como dijiste bien, la Sacrosanto Concilio dice que la iglesia es fuente y cumbre, la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida de la iglesia, pero esta Eucaristía tiene que hacerse real y concreta cada día. Muchas gracias, hermano Valentín, por esta valiosa catequesis para nuestra teleaudiencia. Y a la teleaudiencia, muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy feliz domingo.